Buenas noches a toda nuestra audiencia, que cada vez vemos que los números están aumentando en nuestra audiencia y esa es una gran satisfacción que yo tengo. Los seguidores aumentan. También un gran abrazo a los iniciados de Montevideo, también para Brasilia, que les dedico esta clase. Hoy nos toca hablar de un tema muy especial: cómo vencer la impotencia en la vida. Cómo vencer justamente esa impotencia que existe en distintos planos de la vida. En el plano emocional, en el plano afectivo, en el plano, diremos, social, también económico. En todas las partes existe una impotencia. Que la gente se queja que no puede avanzar, que no puede avanzar. Y yo me pregunto, ¿es un problema de cada uno o es un problema ya mundial que existe en esta sociedad? ¿O la globalización hizo eso, que el hombre empezó a salir de sus tradiciones, a salir de sus costumbres y se encuentra impotente para vencer todos los obstáculos que existen en la vida? Comprendo también que estos obstáculos se deben a muchos efectos de nuestra sociedad. La sociedad se transformó muy complicada en su forma de caminar. El modernismo, el feminismo y tantas cosas, que es una lucha que el hombre tiene que enfrentar, tantos decretos y tantas leyes, y ajustarse a ellas, tanto en el plano económico como en el plano de la vida que es. A mí siempre me interesó ese tema, porque una de las mayorías de las consultas que he tenido siempre fueron siempre esos temas. ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué otros avanzan y yo no puedo avanzar? Y siempre una parte de la sociedad queda atrás y otros avanzan. También en la salud existen muchísimos más problemas que antes. Existe una farmacia casi en todas las esquinas, y una farmacia. Antes eran bares, lugares de recreación. Ahora siempre más farmacias. Los medicamentos lo que son psicofármacos son los que más se venden. Y pregunto, ¿cuál es el problema del hombre en su plano mental, en su plano emocional? Porque se siente tan obstaculizado. Yo he tratado de analizar por mi cuenta, con mis propios pacientes. Yo he aprendido mucho más con mis pacientes que con los libros. Los libros, la universidad, me dio una base, pero para caminar no me la dio. Y eso es una gran verdad, que la universidad no le da todos los elementos que necesita para caminar en su plano profesional. Le da las bases, lo demás es experiencia. Tanto en todas las profesiones, si no hay experiencia, ese profesional no avanza. Por más exámenes que tiene que dar y por más estudios que haga, no avanza sin experiencia. Experiencia es la base de un médico, de un abogado, de un matemático, de cualquier uno. Es importante la experiencia. Y yo tuve mucha experiencia, muchísima. Gracias a Dios fue lo que más aprendí, esa experiencia. Y con experiencia me di cuenta cuál es el mejor sistema
para avanzar con el paciente. ¿Cuál es la mejor forma de encontrar un camino mejor para él? O cómo encontrar una solución para distintos motivos que lo están afectando. Las consultas mías eran muy amplias y eran de distintos tipos, constantemente distintos tipos. Pero sí, vuelvo a repetir, esa experiencia que tuve me ayudó muchísimo cómo avanzar con ellos. Pero lo más importante son los casos que tuve y que me dio una luz para entender mejor cada situación. Así encontré solución para los bloqueos, autobloqueos, bloqueos que vienen de afuera, por distintas personas o por terceras personas, o también situaciones que le afectan al hombre en su caminar, en su avance. También he visto que la brujería es un factor muy importante, no solamente como influencia, sino también como manía de persecutoria que el hombre agarra después de esto. Haber tenido una influencia negativa a través de una brujería, que era constantemente dependiente de algún brujo, de alguien que le saque esto. Necesita constantemente, porque la manía persecutoria ha avanzado kilómetros dentro de su estado. Y así tenemos que haber pensado en luchar contra tanto por las supersticiones, tanto por la realidad y también por la imaginación y fantasías que se hacía la persona con relación a las influencias negativas. Pero ¿cuántos negativos ha creado la misma persona en su caminar? Él mismo crear negativos y sentirse inseguro para seguir caminando. Esa inseguridad, esa falta de decisión, esa falta de tener certeza en su forma de hacer las cosas, siempre dependiendo de alguien que le ayude, eso trajo también graves consecuencias. Y siempre sigue trayendo eso. He observado que en la mujer y en el hombre hay distintos tipos de bloqueos. La mujer más en su parte afectiva y en el trabajo. El hombre en la salud y también en los negocios y en los trabajos. Distintas formas el hombre es atacado. Vive dentro de una sociedad que es maligna, que tiene más el mal y la corrupción como bandera que el amor y también el dar y ayudar al otro. Y por eso el hombre es muy egoísta, y el egoísmo también es una inmadurez de la persona, porque se siente un niño, el niño es muy egoísta, el niño no deja jugar con sus juguetes por su inmadurez. Pero esa inmadurez a veces avanza en el tiempo de la existencia de la persona. Avanza en una forma tan importante que una mujer es inmadura, un hombre es inmaduro y no crecen y no maduran. Este es uno de los factores también que influye en los negativos. ¿Cuántas parejas se separan por egoísmo, por la inmadurez? Porque no se pueden entender, no hay tolerancia entre ellos y se separan. ¿Cuántos hijos pierden a sus padres por esa inmadurez y por ese egoísmo? ¿Y cuántos siguen sufriendo?
Se comprende que como místico pienso distintamente que todos los que piensan de una forma científica o en plano psicológico o en el análisis. Yo pienso siempre que los padres son siempre los responsables por las situaciones de los hijos. Cuando los hijos viven una miseria, una desgracia, y cuando viven situaciones muy difíciles, yo siempre trato de averiguar por los padres en qué se equivocaron ellos para que ellos sufran. Los errores de los padres, los hijos los sufrirán en siempre la vida. Así dice en la Biblia. Y así yo digo también que es una de las verdades que la Biblia tiene. La Biblia tendrá muchos errores porque fueron hechos por humanos con inspiración hacia su Dios, pero lo más importante fueron esas cosas que dice la Biblia sobre los errores. Eso es una gran verdad que yo la comprobé, que es exacta. He visto padres que no han tomado errores en su vida. Los hijos eran felices. Salieron a la profesión divina, fueron también buenos en todo, en sus parejas y en todo, fueron felices. Y también he visto los padres que cometieron errores y tienen que separarse y tantas cosas. Y los hijos sufrieron muchísimo por esos errores. No solamente el error de la separación, porque hay parejas que no se separan y siguen cometiendo errores y viven separados y manteniendo los errores dentro de sus límites o dentro de la forma de vivir o dentro de la pareja. Y los hijos sufren. Podemos decir que la moral es una base para una felicidad. Puede decir que es parte de ayuda a una felicidad, pero no es todo. No he visto parejas con mucha moral, con muchos principios, pero igual los errores lo han cometido. Porque errar humano es. El error es muy humano, pero aunque sea muy humano, tenemos que tener la conciencia frente a ellos y saber que somos responsables en una familia. Somos los más responsables. Cuando uno hace un autoanálisis y ve por qué le tocó vivir una vida con tantos problemas y con tantas situaciones difíciles de sobrevivir, y si analiza su vida va a encontrar los errores de sus padres. ¿Y cómo se pueden solucionar los errores de sus padres? ¿Es algo místico, algo divino? ¿Únicamente Dios perdona? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se explica eso? Yo no creo que Dios perdone ni Dios es causante de eso. Yo creo que Dios no se mete en la familia, ni se mete en nada con nosotros, ni en el trabajo, ni en la salud, en nada. Dios está fuera de todo esto. Pero está así, está cerca de una forma distinta, en una forma bastante misteriosa, que es difícil de detectar eso. Pero tiene que haber una forma de saber cómo es eso. No, siempre interpreté mi propia vida, que la tomé como ejemplo para los demás. Y para entender a otros me hice autoanálisis. También fui a las psiquiatras y también fui a sesiones de psicología para entenderme mejor, para poder ayudar a otro. Yo pasé por esas horas necesarias para entenderse uno y entender bien de uno mismo para saber cómo atender a otro. Y me di cuenta que yo como persona tengo lo mismo que cualquier otra persona, que no soy superior a nada. Yo tengo CAS y todo el mundo los tiene. La diferencia es que yo los conozco, yo los siento y otros no lo sienten y no lo conocen. La diferencia es en conocer y en no conocer. Y que tiene más sensibilidad o menos sensibilidad. Me di cuenta cuando yo era muchacho, me sentía acompañado y prendí la luz en el cuarto. Yo vivía en un altillo
y miraba. Yo había alguien en la pieza. ¿Quién está en la pieza? ¿Un gato, un perro? ¿Qué había entrado? Nada. Prendí la luz, busqué bajo la cama, no encontraba nada. Pero hay alguien acá. Acá hay alguien. Y así me quedé pensando, hay alguien, me dormía con eso. Pero tantas veces sentía que algo hay, que se movía la cama, se movía el colchón, se movía la frazada, se movía la sábana, algo veía al lado mío. O era mi imaginación. No podía ser tanta imaginación. Pero yo sentía que existe algo. ¿Quién se acostó al lado mío? Si yo vivía solo. ¿Quién se acostó? ¿Por qué se movió la cama? Fui yo que lo moví. Y así que con esos pensamientos siempre estaban muy presentes conmigo, buscando a alguien que está conmigo. Imaginación, fantasía, superstición, todo lo que podemos llamar, pero yo lo sentía. Posiblemente yo tenía una predisposición para la fe y para creer en situaciones paranormales. No lo discuto. Mi padre era muy sensible, pero no era ningún maestro de parapsicología ni nada de eso. Era simplemente un psiquiatra. Y él se sentía feliz con su profesión. Y dijo que no quiere avanzar más en eso. Cuando vimos a Freud, a Sigmund Freud, cuando él dijo, cuando le preguntaron en Londres a qué se va a dedicar, dice, a una parte de la mente que yo desconozco. Quisiera entrar en la parapsicología, dijo, con esa palabra. Quiero entrar en lo paranormal, porque ya no sé cómo explorar y cómo entender los fenómenos que existen en la mente. Quiero entrar en la parapsicología. Sigmund Freud, ese gran maestro de psicoanálisis, tenía sus dudas. ¿Cómo no las voy a tener yo? Frente a Freud soy un insecto. Pero sin embargo, pasé por cosas parecidas, porque yo tuve mucho consultorio, posiblemente mucho más consultorio que Freud. No tenía esa mente para interpretarla, pero tenía una experiencia con cada uno. Porque Freud tenía muy pocas consultas, porque las consultas de él eran muy caras y no cualquiera podía llegar. Y eso no era solamente porque era un judío. Y en aquella época era muy rechazado el judío. El antisemitismo avanzaba por todos los lados. Usted abría una ventana y entraba el antisemitismo. Abría un diario y había antisemitismo. Escuchaba una radio y había antisemitismo. Por todas partes el antisemitismo. Era la moda. La trajo Hitler, la trajo Mussolini. No importa quién la trajo, pero existía. Y entonces Freud también era la víctima de ese antisemitismo. Y yo también fui una víctima de eso. Así buscando siempre esa persona que existe y que uno no la ve, como uno decir, hay tantas cosas que son importantes en la vida, pero no la vemos, no la vemos. Nadie vio a Dios, nadie vio el amor, nadie vio los sentimientos y sabemos que existen, pero no los vemos. No podemos medir el amor, no podemos medir un sentimiento. Por más que la ciencia quiera entender que es una química, algo, el amor, pero no llegan a entenderlo bien y a sentirlo eso, lo que es el amor. Sin embargo, existe. ¿Quién no ha sufrido del amor? ¿Quién no vive un sueño dentro del amor? Y el amor no es solamente el hombre hacia una mujer, sino el amor existe sobre muchas cosas. Hay personas que están enamorados de su oficio, enamorados de su casa, enamorados de lo que viven, y se terminó. El amor puede ser por una casa, sí, dan la vida por una casa. Hemos visto tantos ejemplos que en situaciones difíciles el hombre no abandonaba su casa ni frente a un holocausto, ni frente a nada. No quería abandonarla.
moría dentro de ella. O frente a un huracán, o frente a un siniestro, frente a un volcán, el hombre no quería abandonar su casa, porque estaba amando su casa. Posiblemente este sentimiento existe también con la patria, existe en muchas formas, que es muy difícil a veces de entenderlo. Hay hombres que dan la vida en una guerra y se sienten héroes, y son héroes, porque pelean por un ideal o por un sueño que no se puede ver, no se puede entenderlo. Sin embargo, existe. El hombre es muy especial con su mente, es muy especial con su alma, es muy especial con su parte emocional. Yo conozco una persona que viajó de Estados Unidos hasta el Uruguay para ver a su madre, pero para verla nada más. Ya estaba muerta, pero viajó y llegó a verla porque el cajón estaba destapado, y él cuando llegó tan feliz que llegó. Esa situación de ese hombre, yo la atendí a él mucho tiempo, porque se quedó en Uruguay y abandonó Estados Unidos. Y quiso pensar siempre en su madre. La foto de su madre estaba siempre en su billetera. Era un Edipo, era una situación edípica la que tenía con su madre. No sé, hay muchos términos psicológicos que no se ajustan a todos los sentimientos y a todas las situaciones. No puede ser todo Edipo, no. Hay situaciones que son distintas. Él siempre soñó con su madre y pensó en su madre. Todo eso lo lleva a un estado distinto de sentir. Amó a su madre y a su padre no. ¿Por qué no amó a su padre? Porque el padre abandonó a la madre. Y si el que abandona y al amor que él tenía, ella no tenía nada de lugar en los sentimientos de él. Lo estudié mucho a esa persona. Era un hombre que era un empresario, un hombre muy de negocios y muy práctico. Sin embargo, mostraba un sentir tan importante. Y él, después de la muerte, él empezó a sentir la madre. La sintió en tantas formas que yo estuve analizando cómo la sintió, cómo habló con ella, cómo siguió hablando con ella, cómo siguió viviendo en la muerte la madre que no tuvo en la vida, porque muchos años estuvo en Estados Unidos alejado de su madre. Creo que hay muchas cosas que es muy difícil de entender. No podemos entender todas las personas y decir, yo la entiendo. Yo le decía, trato de comprenderlo. Yo digo de la impotencia que existe en la vida a tantas cosas que existen. Y no se entiende por qué, no se entiende por qué. Tantas veces una mujer que trabajaba en una gran empresa de bebidas, esta sin alcohol, no puedo decir la marca ni el nombre, ella trabajaba ahí, era una de las directores de la empresa en Uruguay y ganaba un alto sueldo porque esas empresas que son multinacionales, también la verdad que ganan mucho dinero y pueden pagar altos sueldos muy altos. Ella ganaba un sueldo muy alto. Pero yo veía siempre en ella que había una amenaza bien fuerte, que la va a sacar del puesto, va a perder el trabajo y va a entrar en una psicosis también muy especial, porque perder ese trabajo y ella frente a una responsabilidad muy grande en la familia, que ella era su entrada mayor que había en la casa, eso va a afectar mucho todo su estado psicológico. Y esa mujer, hasta hoy la tengo todavía y no sé cómo sacarla adelante.
sigue teniendo un obstáculo en la vida, una impotencia en la vida como profesional. Preguntamos, ¿es una mujer que realmente perdió su capacidad y por eso la sacaron? No. Una capacidad fantástica sigue teniendo. La buscaron en otras empresas, la buscaron, pero ella misma no le interesa a otra empresa, le interesaba a esta. Porque ella tenía también un amor propio. ¿Por qué la despidieron? ¿Por qué la sacaron? Ella quería recuperar su propio puesto y ningún puesto le servía, porque tenía ese capricho. ¿Por qué me sacaron? Quería saber por qué le sacaron. Y me preguntó muchas veces a mí, y yo no le pude dictar el por qué. Sabía que había algo maligno, algo negativo que la sacó. Y ella lo vivió. Y se sintió impotente para seguir adelante. ¿Cuánto la analiza hasta hoy? Y no encuentro la razón. Pero cuando yo le pedí a mi Nefru que me aconseje sobre esa persona, me dio un consejo y me explicó qué pasaba, porque yo no lo encontraba. Gracias a Dios que tengo CAS, que tengo espíritus a quien consultar. Y tuve un resultado maravilloso. Nefru me dijo esas palabras. Ella se hizo, ella misma, cuando le dijeron algo que a ella no le gustó, se levantó y se fue. Se levantó de la mesa, que es una mesa ejecutiva, de secretaría ejecutiva, se levantó y se fue. Pero no la perdonaron por haberse levantado y haber salido. No la perdonaron. Porque ofendió al presidente de la empresa, ofendió al número 1 de directores, y etcétera, que estaba al lado de ella. Y no pudo, porque estaba el director de producción, el director de ventas, el director de propaganda, de todos los directores que manejan esa empresa para que vaya para adelante. Ella se levantó y se fue. Porque le dolió lo que le habían dicho. Ese dolor que ella dijo, ella faltó como una semana, no vino. Ella esperaba que la llamaran y no la llamaron. Y entonces cuando ella ya vio que no tiene solución, bajó la cabeza y fue. Cuando fue, le dijeron, estamos pensando en otra persona. El que fue a Sevilla perdió la silla, así nada más. Ella se sintió muy herida, y creó un negativismo muy grande dentro de ella, una gran inseguridad, porque ella se rebajó en ese momento para querer entrar de vuelta en su trabajo, pero no pudo entrar. Ese negativo que ella se creó ella misma, ya no pudo, la empezó a bloquear y a bloquear. Fui a otros lados, la bloqueé. Siempre tenía un bloqueo creado por ella misma. Y los bloqueos son muy difíciles de sacar cuando son caídas de la mente, queda de la mente, con la mente queda, la pierna queda, para de pensar y no sigue únicamente con los obstáculos. Queda una obsesión del obstáculo. Tantas veces uno piensa que puede solucionar todos los problemas con las meditaciones. Yo creo que sí las puedo conseguir muchos resultados, pero hay momentos que yo también dudo, frente a ese pared, frente a ese muro, ¿habrá una meditación que la venza? Es interrogante, porque la persona al quedar bloqueada pierde la fe en las meditaciones, pierde la fe en salir, pierde la fe, y al perder la fe, ella pierde fuerza en la lucha. He visto tantas veces que la fe en la gente le salvaban exámenes, salvaban tantas cosas por la fe. Es tan interesante tener fe, porque la persona avanza con la fe, pero cuando pierde la fe, queda un vacío, un gran vacío. Le digo la verdad, una experiencia interesante. La persona que pierde la fe ya pierde mucho más que eso. Ya no sé, muchas veces les cuesta entrar dentro de su camino normal, porque pierde todo. Se le cae toda una montaña. Personas que no han tenido fe pueden seguir avanzando, y si tiene desilusión, avanzan igual. Pero el que tuvo fe
es que tuvo un sueño, es que tuvo un gran ideal. Cuando lo pierde, le cuesta entrar de vuelta al camino normal para seguir luchando. Por eso cuando yo me encuentro con personas que han puesto toda la fe en algo y la perdieron, o todo el amor en una persona y la perdieron, las veo bloqueadas para rehacer su vida. También qué interesante es esa parte de que tenemos que entenderlo también al ser humano, que hay una caída tan grande, que está machucado por todas partes. Se machucó tanto que ya no puede avanzar. Una doctora que vive por Centroamérica, no quiero decir el país, una mujer muy interesante, una mujer muy buena, muy noble, pero con una personalidad bastante castigada dentro de su juventud. Y especialmente también en su adolescencia quedó muy castigada. Y entonces, ella en este momento tiene un gran problema para quedar embarazada. Un gran problema. Un gran problema porque le queda un pedacito de ovario y con ese pedazo de ovario no puede avanzar. Seguro podría quedar porque siempre hay una reserva de folículos. Hay una bolsita todavía que queda, algo queda para que ella quede embarazada. Pero para que ella quede embarazada, tiene que poner fe a un hombre y fe al embarazo, fe a la vida que en este momento está obstruida. Tiene que poner tanta fe de vencer los obstáculos, de vencer la impotencia que tiene ella para avanzar. Sin embargo, ella no tiene fe en ningún hombre para casarse, ningún hombre para ser pareja y ningún hombre para tener un hijo. No tiene fe. Y al no tener fe, estamos mal. La fe mueve montañas. Si esa fe es real, por una cosa real, si el Dios es real o el ídolo es real, no importa. Lo que importa es la fe. La fe mueve montañas. No importa en qué la tenga. No importa. Me acuerdo de una vez que estuve con una señora muy simple, muy sencilla, y vino a consultarme. Tenía un chico que estaba en el cuadro de Peñarol. Es un cuadro que existe en Uruguay, y es uno de los más famosos, Nacional y Peñarol, grandes rivales, lógica. Pero ella quería que su chico, que estaba en un club de Peñarol, que estaba entre los que estaban como muchachos jóvenes todavía, esa juventud que los preparan para el día de mañana, para que sean jugadores. Ella quería hacer fuerza para ese cuadro. Y dice, vino para pedir una meditación para hacer, como meditación para un cuadro de fútbol. No tengo para eso. Ay, maestro, me dijeron que usted tiene para todo. No, para todo no puedo tener. No tengo para un cuadro de fútbol, no tengo. Y hay una forma para ayudarle a mi hijo en el fútbol. Para ayudar a su hijo, puede ser. Pero quisiera ayudar al cuadro, porque mi hijo sin el cuadro, si no avanza, él solo no puede. Bueno, vamos a armar una meditación para el cuadro de fútbol. Era una cosa increíble lo que esa mujer, por su hijo, con una fuerza terrible. Ella era una mujer que era costurera, algo así, de una empresa de los pantalones. Bueno, no importa, la marca del pantalón. Ella trabajaba como pantalonera y armando pantalones y cosiendo pantalones, y eso estaba ella. Y para ganar más plata trabajaba mucho más, porque cuanto más hacía, más ganaba.
Ella trabajaba hasta las 12 de la noche y tiene tantas horas extras de trabajo, todo para tener dinero, para que el hijo tenga plata y para que el hijo pueda ser un buen jugador. Yo la admiraba a esa madre. Y su marido. No tengo marido. Y usted no vio mi mano que no tengo. Ya le dije que no había marido, pero que pregunto dónde está. No sé dónde está. Hace muchos años que no sé nada de él. Ni él sabe de mi hijo, ni mi hijo sabe de él. No sabe nada. Pero no me interesa mi marido. Me interesa mi hijo, que gane y que crezca. Y que sea un jugador de fútbol importante. La verdad es que me impresionó esa mujer con tanto amor por un hijo, tanto amor. Era como si el hijo fuera un Mesías, como si el hijo fuera, no sé, un Bolsonaro, no sé. La madre luchaba por un hijo para que sea grande. Si Bolsonaro va a ser grande o no, no sé, pero ella luchaba por eso. Interesante eso. ¿Qué pasó? La meditación que le di a ella era una meditación para un negocio para que funcione. No concordaba en nada con lo del cuadro de fútbol, pero funcionó de una forma fantástica. El cuadro se puso en la primera línea, el muchacho hizo goles y fue destacado. Ay, dice el maestro, ahora necesito algo más. Que lo pongan ya como profesional, porque ya cumplió 18 años. Y yo no sé cómo se puede hacer para un profesional. ¿Cómo se hace un jugador que no es profesional para ser profesional? Ay, maestro, deme una meditación para lo que sea, yo la transformo para mi hijo. Y le digo otra para crecer, para recibirse de médico, de recibirse de abogado, para recibirse de profesión. Le sirvió también a ella. El hijo se hizo profesional. Y después el hijo se hizo un gran jugador. El mejor jugador de Peñarol. Eso, nunca me voy a acordar. Cuando hablaban de Schiaffino, era mi paciente. La señora de Schiaffino era mi paciente. El jugador Schiaffino es la historia de él. Lo digo así por esto, porque yo sé que nadie me va a discutir esa historia del Schiaffino de Peñarol. Y usted dirá, maestro, tú sos de Peñarol porque luchaste tanto. No, soy de Nacional. Pero ella luchó por su hijo, yo no. Y quiere decir que tantos obstáculos que ella tuvo, tantos rivales de chicos que jugaban hasta mejor que él, ella ganó a todos. ¿Por cómo lo ganó? Por su mente, por su alma. Y entonces, tantas veces que yo tuve casos paranormales en todas las situaciones. También, una vez, un político, yo le dije, no viaje en este viaje. Usted está en la plena campaña, no abandona la campaña por viajar ahora para ver a tal persona. Y no viajó, el avión se cayó. Quiere decir que él se salvó porque había algo contra él. Y se cayó el avión. Se murieron casi todos y él no se murió. Ay, maestro, ¿viste lo que pasó? Yo tiré pasaje y todavía no embarqué porque usted me dijiste que no embarcara. Y yo digo, Dios querido, ni me di cuenta que eso iba a suceder. Yo pensaba que sí iba a tener que hacer las campañas políticas, todo eso, y que no abandonara la campaña política. Pero cómo la parte arquitecto, el gran arquitecto, lo salvó a él la vida. A veces hay tantas coincidencias que parecen paranormales. Y si no se parecen paranormales, tiene un parecido enorme en serlo, porque parecer solamente no es. Le voy a contar una última para que ustedes entiendan por qué yo creo tantas cosas que existen. ¿Por qué creo?
¿Por qué creo que la persona existe y con fuerza? ¿Por qué yo creo tanto en las cadenas que yo hago para ayudar a la gente? ¿Por qué yo creo en tantas cosas? Porque yo he visto resultados. He visto que las cadenas nuestras tienen resultados fantásticos. En todos lados nos dicen que la persona se fue de alta, la persona se fue de alta. Y esto también salió. Todo va saliendo. ¿Y por qué son coincidencias nuestras ayudas? No puede ser coincidencia. No puede ser coincidencia nuestras ayudas. Cuando tenemos tantos éxitos y cada uno festeja sus éxitos, los que intervienen en estas cadenas. Por eso yo tengo fe. Me acuerdo que hacíamos cadenas y de fuerza en la pirámide. Allá tengo maestros que son muy buenos para las cadenas y algunos suben al carro cuando nosotros hinchan. Eso pasa siempre. Quiere decir, hay uno que empuja y otro que se sienta arriba para que le siga empujando. Y aprovecha de la fuerza y tantas cosas y eso solamente. Me acuerdo cuando estudié a Gurdjieff. En Gurdjieff encontré cosas muy parecidas. Que el hombre con su fuerza, cómo puede ayudar a otro. Pero Gurdjieff no estaba dentro de mi escuela y no era maestro nuestro. Y me quedé con las palabras de Gurdjieff, pero no siguiendo a Gurdjieff en nada. También en Allan Kardec, en kardecismo, encontré muchas cosas parecidas. Muchas cosas. Estudiando a Kardec, me gustó muchísimo el Kardec, hasta tal punto que me entusiasmó tanto que me hizo mover el piso dentro de mi estado de iniciación. Pero no, mantuve firme. Basta de tentaciones, no puedo tener tentaciones. Yo tengo que seguir mi camino. Y así me encontré que tanta gente que cree en resultados, en buenos resultados, para decir cuáles son las formas de sacar las impotencias de la vida. Pero en todas partes hay gente que ayuda y está ayudando y hay fe en eso. Son millones de personas en el mundo que tratan de luchar contra las impotencias de las situaciones. Y yo pienso que yo estoy entre esas millones de personas que luchan también por lo mismo. No soy uno en especial, sino cada uno lo que siente. A veces supera lo que siento yo en la ayuda. Por eso quiero decirles algo. Hoy vamos a hacer una meditación para eso. Una meditación para las impotencias en la vida. La meditación va a ser Hanu Amet. Hanu Amet. Hanu Amet se hace haciendo el equilibrio de las fuerzas de nuestro cuerpo y de nuestras manos que las representan. Quiere decir, en esa forma. Pero frente a la persona, porque hay muchos profesionales que nos están oyendo, ¿cómo hacemos eso atrás de la persona? ¿Cómo hacemos para ayudarla? No tienen que estar frente a ella. Ustedes se ponen dentro de un cuartito y lo hacen. Crean ustedes esa fuerza de Hanu Amet. Hanu Amet. Y ustedes mismos toman una fuerza equilibrada, muy equilibrada, para transmitirla. Entonces, cuando ustedes llegan a la persona, ya tienen algo perfecto, algo bien hecho, y necesitan nada más que de la otra parte fe para mover la montaña. Si con la fe y con los movimientos ustedes ayudan a mover. Si no se mueve mucho, pero ustedes van a ver que la montaña tiembla frente a la fe. Van a ver. Y eso es muy importante que ustedes la aprendan a hacer.
Yo creo que también cualquier duda que usted tenga, comunicándose con la maestra Tara, ella la va a ayudar a entender mejor cada meditación y cómo la tienen que hacer en especial. Acá las voy a poner para que ella lo haga con ustedes. Y también se hace con cobres. Se puede hacer con cobre o no se puede hacer sin cobre, pero mejor con cobres. Ella le va a mostrar cómo lo va a hacer y también ella siempre le pone un lindo tonito, un nigen, diremos, a la meditación. Ese nigen viene de tantos miles de años. El hombre siempre trató de tener fe y en sus luchas, cuando está muy enfermo, y trataba siempre de entonar con Dios. No importa que Dios creía, la fe mueve las montañas. Quiere decirle, no importa con qué Dios, si él lo formaba el Dios, que nunca era real, sino era en su imaginación. Pero la fe, los deseos, la fuerza de vivir, eso mueve. También, a veces uno dice, como mi padre me decía un día, hay fe que pueden sacar a un muerto del cajón. Y que quiere salir, sale, hasta estando muerto. Y yo me reía, si estás muerto, estás muerto. No creas, no creas. Nadie está muerto del todo y nadie está bloqueado en la vida tampoco del todo. Para mí, nunca lo entendí eso, pero con el tiempo, a esta edad ahora, lo siento y lo entiendo. No hay muerto del todo y no hay uno que triunfa en la vida como todo. Hay un todo y hay un nada. Es así en la Kabbalah y así en el Kabash. Que hay antecedentes como hacerla. Sí, yo lo explico. Ya. Bueno, buenas noches. ¿No? Sí, bueno. Les voy a explicar cómo es el proceso de esta meditación, que es una forma un poco diferente porque vamos a hacer lo que se llama una polarización. Y para eso vamos a usar unos cobres. ¿Por qué el cobre? Porque el cobre es conductor de energía. Y como vamos a trabajar con las energías, el cobre nos ayuda a potenciar, digamos, nuestra meditación, nuestra concentración. Nosotros tenemos unos potecitos de cobre, pero ustedes pueden usar cualquier tipo de cobre. Y se coloca en la mano derecha, en la mano... Ay, confundí de mano. La mano derecha, el cobre, y en la izquierda, además de en el cobre, ponemos agua. Entonces vamos a tener una con cobre y la otra con agua. Y vamos a hacer, mientras hacemos la meditación, como un balanceo. Supuestamente estarían apoyadas en una mesa, ¿verdad? Y hacemos un pequeño balanceo con cada una de las palabras. Hanu, Hamet. Hanu, Hamet. Hanu, Hamet. De esa forma, con los elementos, ustedes van a potenciar la fuerza de la meditación. Y ahora lo vamos a hacer cantado con un nigen como para que les ayude a orientar. ¿Sí? Hanu, Hamet. 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 Hanu,
Amet, Hanu, Amet, Hanu, Amet. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.